Con mucha alegría estamos recibiendo como cada viernes a nuestra querida historiadora, escritora, poeta, columnista de La Mañana en Camino y bellísima Marcia Collazo. Buen día, bienvenida. Pero mi querido Alejandro, esos elogios desmedidos e inmerecidos. Purito dato objetivo, señora. Ay, por favor. Lo único que te quiero decir es que yo soy oriunda de Cerro Largo. Ajá. ¿Qué te es verdad. parece? Así que te tengo que felicitar, mi amiga. Bien. Pero me tenés que felicitar. Sí, Un día claro, tendremos que hablar de esa lejana tierra que ha sido semilla de héroes. Desde ya. Y con lógicas tan propias y peculiares, ¿no es cierto? Ah, sí, totalmente. Pero bueno, desde el macrocefalismo de la capital, que es una de las grandes rémoras que tiene nuestro país, bueno, del Río Negro para allá, como quien dice, hacia el norte profundo, nuestro país permanece en buena medida olvidado. Y tenemos cosas riquísimas para rescatar, Alejandro, que ya iremos rescatando y antes de lo que tú te imaginas. Bueno, muy bien, buenísimo. Me encanta el desafío. Recuerdo que la semana pasada habías arrancado con esto de conventillos. Sí, claro. Invierno en el 900 para ricos, para pobres, conventillos, tuberculosis. Y yo no sé si vos estuviste al tanto, te lo digo rapidito, el lunes en su columna, Mario Cayota, inspirado en la tuya, habló precisamente de los conventillos porque él no vivió en un conventillo, pero sus amigos de la niñez, allá en el barrio Palermo, Cordón Palermo, eran gurises de conventillos. Entonces él también se sintió, también en su condición de historiador, atraído por esto que vos, por esta puertita que vos dejaste entornada. Qué lindo, porque realmente Qué fenómeno el del conventillo. Tú imagínate que yo en realidad hoy no voy a reiterarme, ¿no? Ya hablamos un poquito, pero sí les quiero señalar algo a los oyentes. Para poder escapar del conventillo y pasar a ser propietario, que era el gran sueño, había que trabajar mucho. Y con esto lo que quiero decir es que a veces se pasaba la vida entera de un ser humano sin poder acceder al sueño del terrenito propio, de la casita propia. Claro. Con lo cual, quiero adelantar que en algún momento vamos a hablar de piria, más que nada de piria, porque emprendedores y especuladores de terrenos y de inmuebles en general hubo muchos, también estuvo Emilio Reus, pero en particular me gustaría hablar de piria, porque piria, a pesar de los pesares y eso que su principal objetivo era el lucro, hizo posible el sueño de muchos uruguayos. ¿Y sabés qué les decía? Les decía, vayan a los remates con sus esposas, porque el buen sentido de la mujer prima por sobre todo. Entonces, y tenía razón, porque la mujer es muchas veces la que ve, ¿no? La conveniencia. Bueno, pero mirá, vamos a comprar este terrenito, fíjate, y que acá van a poner una escuelita, y que acá van a poner una plaza, y que acá van a traer una línea de ferrocarril. Y recomendaba a los hombres de aquella época, sociedad patriarcal en plenitud, que fueran con sus esposas. ¿Por qué? Porque de esa manera se podía escapar al conventillo y se podía pasar el sueño del terreno propio. Y mucha gente de clase media lo logró, porque fíjate que más allá de Boulevard Artigas, ya era pleno campo, Claro. Estoy hablando de más, sí, era pleno campo y se podían adquirir terrenos a plazo. Y ni te cuento en zonas como Maroñas, El Cerro, en Colón, Peñarol, Miguelete, ¿no? Así que en algún momento hablaremos de eso. Pero bueno, ahora voy a irme... Sí. No, que lo dejamos anotado porque me parece fascinante esa propuesta. Ah, sí, porque además hay cada historia de los remates de piria. Bueno, pero nos vamos ahora a la gente del Curnía, entre los cuales estaba Josefina Lerena, que se casó con Mario Blixen. Su padre fue Andrés Lerena, abogado y político del Partido Nacional, y su madre fue Paulina Acevedo, que era hija del doctor Eduardo Acevedo, el famoso Eduardo Acevedo, ¿no? Jurisconsulto y político uruguayo. Sí, claro. Y uno de sus, claro, todos lo conocemos incluso por la calle, y uno de sus tíos fue el escritor Eduardo Acevedo Díaz, el gran escritor. Sí, el combate de la tapera. Ah, maravilloso. Yo lo quiero mucho. Lo considero un gran escritor nuestro, un gran antecedente de la novela histórica, no solo en nuestro país, sino en América Latina, pero bueno, un poco olvidado, ¿no? Y se ve que Josefina Lerena heredó una beta literaria, ¿no? De ese tío abuelo,
porque escribió mucho sobre la vida en general, de la vida cotidiana, ¿no? De lo que ella conocía, y entonces nos habla de que, bueno, había veranos apacibles, pero había inviernos que no tenían movimiento social, porque ya no existían, dice ella, los salones de la época heroica, refiriéndose a los años de la independencia, ni las tertulias del tiempo romántico, ¿no? En las cuales habían destacado en su momento los peinetones de Carey, que cualquiera puede ver ahora en los museos nuestros, en el Cabildo, en el Museo Romántico, que yo me imagino lo que sería ponerse ese peinetón, pobres mujeres. Y también destacaban las crinolinas, los miriñaques, bueno. Y en aquellas tertulias, ella las recuerda con nostalgia, porque eran las tertulias de sus abuelos. Estamos hablando no de la época colonial, sí de la época de la Primera República. Bueno, se hacía música, se recitaba, se bailaban polcas, se leían páginas literarias y se comunicaban secretos políticos, porque recordemos que no existía internet, no había celular. Entonces la gente era en esas tertulias en donde iba desarrollando sus ideas, sus estrategias, ¿por qué no sus conspiraciones? En las cuales las mujeres no participaban de manera directa, pero sí que escuchaban y sí que intervenían y opinaban muchas veces, ¿no? Claro. Como por ejemplo, en su momento Mariquita Sánchez, la famosa Mariquita Sánchez, la porteña, que también era de clase alta, que emigró a Uruguay en los años 40, 1842 más o menos, emigró a Uruguay, huyendo del tirano Juan Manuel de Rosas, de quien había sido amiga íntima en la niñez y en la adolescencia, al punto de que se tuteaban. Y Rosas era un fanático de la causa federal y obligaba a todo el mundo a vestirse de rojo y a usar un moño rojo en la cabeza a las mujeres. Y se le aparece Mariquita Sánchez vestida de celeste. Y Rosas no la mandó poner presa en un calabozo porque era Mariquita Sánchez. Claro. Y todavía ella se atrevió a decir, pero ¿cómo te me apareces de celeste? Y le dice ella, para hacer juego con tus ojos, Juan Manuel. No. No, escúchame, es imperdible contar estas anécdotas porque hablan de la mentalidad de aquellas mujeres. Y Josefina Lerena, 2 generaciones después, es muy similar, es una mujer muy resuelta, es una mujer muy activa. Entonces dice, bueno, muy bien, no hay más antiguas tertulias, pero hay visitas, sí, hay visitas. Y hay 3 o 4 bailes al año, estamos hablando del 900. Hay un copetín que se toma en la confitería, las famosas confiterías de la época, como por ejemplo el Telégrafo. Está el rumi o el bridge, que se juegan en el club por parte de los caballeros, pero también se juega por parte de las damas. Y no existía, dice, el entretenimiento del cine diario, porque eso también lo llegó a ver Josefina, llegó a ver el cine. Y dice, bueno, entonces, ¿qué existía? Las visitas. Las amigas cumplían con todas las amigas, como si se tratara del más severo deber, y aprovechaban para vestirse. Entonces las modistas trabajaban de lo lindo, porque traían de París los más lindos modelos de trajes de visita. Por ejemplo, mirá, te voy a hablar de algún modisto francés de la época. Paquin, Worth se ve que era inglés, Esther Meyer y Alfonsine, eran modistas de la época que cita Josefina, y habían creado enormes sombreros de plumas que hacían sombra a los rostros. Se llevaba un zorro con cabeza y cola sobre el abrigo, y dice, pero mirá vos, un deslumbrante zorro blanco para las rubias, y un sentador zorro oscuro para las morenas, y así emperifolladas como muñecas, con collares, pendientes y pulseras con brillantes y perlas, y con una ilusión de polvos blancos sobre la cara, salían a pie, calzando zapatos de antílope, con tacos de 7 centímetros de alto, Cuidado que las mujeres de antes no eran tan pacatas de andar siempre de taco bajo. 7 centímetros de alto ya en el 900 es mucho, Y guantes de piel de Suecia. ¿Guantes de piel? Pero claro,
de Suecia. ¿Qué me decís? Que no sé, creo que nunca había escuchado esa expresión. Yo tampoco. La primera vez que la escuché fue cuando leí la crónica de Josefina Lerena. Seguramente era una especialidad de guantes de piel de Suecia, como quien dice encaje de brujas, ¿no? O encaje de, no sé, de Bruselas. Viste que Brujas fue siempre famosa por sus encajes y lo sigue siendo. Uh-huh. Bueno, entonces dice que estas mujeres ricas se iban a pie a ver a sus visitas, a sus amigas, y claro, como en todo quedaba cerca, fíjate, todas vivían en la ciudad vieja, en Rincón, en Cerrito, en Buenos Aires, a veces en la calle Piedras. Y dice, pero sin embargo, parecía que el viento fuera a arrancar en cada bocacalle las altas plumas de los sombreros. Y se caminaba deprisa, porque allí no se encontraban más que sombras. Los hombres, con los cuellos levantados, no miraban al pasar. El invierno ponía un toque de apresuramiento a todos. Y luego dice que si era lunes, uno de los salones interesantes era el de Flora Wells de Shaw. Mirá los apellidos ingleses, que también en algún momento vamos a hablar. Barran y Nahum, a los cuales yo cité la columna pasada, se refieren muchísimo, no en este libro del 900, sino en otros libros, a lo que es, digamos, el asentamiento de empresarios ingleses en nuestro país. Y los matrimonios entre ellos. Esta mujer, Flora Wells de Shaw, imagínate que era hija y esposa de ingleses, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esta mujer vivía en la calle Colón, entonces se llegaba a la casa, estaba el mocama a la puerta, una casa iluminada como de fiesta, con acogedora elegancia, tenía un hall forrado en seda bermellón en las paredes, y allí estaba la gran estufa de leña. Un segundo mucamo esperaba que se le entregara la tarjeta de visita, y entonces anunciaba a la recién llegada y abría la puerta de la antesala. Y en este momento la recién llegada quedaba sometida al examen más riguroso de las 15 o 20 señoras que rodeaban a la dueña de casa, claro, ¿no? Que te podrás imaginar que en ese momento la crucificaban, miraban lo que tenía puesto, bueno, todo, un verdadero examen. Y otra cosa interesante que dice es que si era una mujer casada la que llegaba a la casa, se levantaban todas para recibirla. Pero si era soltera, no. Entonces, bueno, te das cuenta qué interesante lo del protocolo, porque el matrimonio en aquella época era una institución y se le rendió homenaje al matrimonio. En definitiva, eso. En definitiva, eso. Y podríamos establecer grandísimas diferencias en este tipo de principios, de valores entre estos que vos señalabas como la semana pasada, los ricos y los pobres. Muchísimas. Bueno, te puedo decir muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la columna pasada dijimos que un 40% más o menos de los habitantes de Montevideo pertenecían a la clase media, pero yo quiero especificar algo ahí. Cuando hablamos de clase media en aquella época, no estamos hablando de la clase, de lo que hoy se entendería por clase media. Estamos hablando de gente de humilde condición, pero que bueno, que más o menos vivía en una casa, ya fuera alquilada o propia, que no era un conventillo, y podía ser una casa, como te digo, muy humilde, podía ser una casa de como canta Liber Falco, ¿no? Ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. Yo llegué a ver en su momento esos ranchos y todavía queda alguno, no solo en Jacinto Vera, que fue donde vivió Liber Falco, sino en otros barrios de Montevideo, todavía queda algún rancho sobreviviente. Uh-huh. Y esas personas se consideraban de clase media y vivían en ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. Entonces, ¿viste? Por eso te digo, hay que relativizar. Hoy en día seguramente una persona que viva en un rancho de lata no
bueno, creo que no se consideraría dentro de los estándares, de algunos de los estándares de la clase media. Así que, bueno, esto lo tomo con pinzas, lo del 40%. Claro. Lo que quiero decir es que había una pobreza muy extendida por un lado y una situación, bueno, bastante comprometida por el otro, ¿no? Los ricos eran muy pocos. Fíjate que otra cosa, bueno, ya lo dije el otro día, ¿no? Creo que era, no me acuerdo el número, pero creo que el 5% era de clase alta y el 11% de los montevideanos vivían conventillos, ¿no? Y a veces de por vida. Bueno, pero además el servicio de agua corriente en el 900, esto también es un dato de Barrán y Nahum, llegaba al 10% de las casas en promedio. Agua corriente al 10%. Sí, no es nada. Y Pocitos llegó al 20%. Pocitos llegó al 20%. Pero eso fue únicamente porque, bueno, es un lugar que está lleno de pozos, lo dice su propio nombre, ¿no? Pozos surgentes de agua natural, a donde iban las lavanderas a lavar la ropa. Esto es creo yo que es muy conocido, ¿no? Este dato, ya desde la época colonial. Acá quiero detenerme en una cosa sumamente importante. Cuando se funda Montevideo, por parte de Bruno Morillo de Zavala, que también vamos a hablar de eso, en realidad el lugar donde se fundó Montevideo no era el mejor del punto de vista de las fuentes de agua. Eran y son escasas las fuentes de agua surgentes, naturales, en la bahía de Montevideo. Lo que pasa que se eligió ese punto porque era estratégico. Pero las verdaderas fuentes de agua estaban justamente ¿en qué barrio será? Que su nombre lo está diciendo, ¿no? En La Aguada. En La Aguada era donde estaban las mejores fuentes y los llamados Pozos del Rey. Así que fíjate que en Montevideo el servicio de agua corriente en el 900 llegaba al 10% de las casas y en Pocitos llegó a ser del 20%. Claro. Interesante. Y para ir cerrando entonces sí, este tema, expresan algunos historiadores, les quiero decir que existen, a la audiencia interesada en esto, existen muy buenos materiales sobre los conventillos de Montevideo. Uno de ellos es de Arana, precisamente, nuestro arquitecto Mariano Arana. Bueno, sabés que estuvo acá el martes y también con él hablamos de conventillos. Fue una semana muy, muy eficiente en vasos comunicantes entre nuestros invitados y columnistas. Qué lindo, realmente, qué interesante, ¿eh? Bueno, y entonces te decía que, según otros historiadores, ¿no? Citan un censo que se hizo en 1889, fíjate que prácticamente es el 900, ¿no? En 1889, bueno, en Montevideo había una población de 215.000 vecinos. Más del 80% pertenecían a sectores populares que incluían a las clases media y baja. Por lo tanto, es conteste con lo que veníamos diciendo, ¿no? Y muchos vivían en las casas de inquilinato llamadas conventillos. ¿Pero por qué se llamaban conventillos? El nombre venía de convento, porque su arquitectura remedaba la edificación de los conventos o monasterios. Uh-huh. Bueno, y entonces, vuelvo entonces a ver porque los números se pierden. En 1889 una población de 215.000 vecinos dentro de la ciudad vieja y solo dentro de la ciudad vieja. Porque quiero recordar a la audiencia que luego viene la ciudad nueva empieza a surgir en lo que se llamaba extramuros de Montevideo, empieza a surgir muy pronto la ciudad nueva, antes de la independencia, antes de 1830, ya se estaba extendiendo muchísimo. Bueno, la ciudad nueva nucleaba unos 90.000 habitantes, era mucho también, Estamos hablando de un radio de 6 kilómetros a partir del inicio de la calle Sarandí. Sí. Así que si los oyentes hacen el cálculo, bueno, desde el inicio de la calle Sarandí en la Ciudad Vieja hasta el final, 6 kilómetros,
eso era la ciudad nueva, o sea que yo la ubico más o menos hasta el Cristo del Cordón, aproximadamente. ¿Hasta qué lugar del Cordón? Hasta el Cristo del Cordón, que no existe, por supuesto, hoy en día. El Cristo del Cordón estaba ubicado en donde hoy está la estatua de Dante, contigua a la Facultad de Derecho. Sí, digamos, entre la Facultad de Derecho y la biblioteca. Exactamente, por ahí estaba el Cristo del Cordón, que ya en algún momento hablaremos de la historia del Cristo del Cordón. Bueno, eso era todo un despoblado, era un páramo enorme, en donde había unas pocas casas de familia, había muchos barracones, había alguna casa de comercio, pulperías. Bueno, en el Cordón también vivió en un momento dado José Artigas, cuando se casó con su prima Rosalía Villagrán, vivió un tiempito en el Cordón, también hay que destacarlo, pero en realidad la ciudad nueva iba desde la ciudad vieja hasta 6 kilómetros digamos, por lo que sería el 18 de julio. Y después va a empezar a aparecer la ciudad novísima. La ciudad novísima, que es a partir del Cordón. Bueno, en ese periodo de que estoy hablando, se computaron 439 conventillos, con unos 15.000 inquilinos. Fíjate que es mucho. 439. 439 conventillos al filo del 900. Seguro que en el 900 ya eran más, me atrevería a decir que eran más. ¿Por qué? Porque en años posteriores, al aumentar la inmigración, aumentaron también los conventillos. Estamos hablando de que 35 personas vivían en los conventillos. ¿Cómo? ¿35? No, dividí el número aproximado de personas que vivían en los conventillos. Sí, maravilloso lo tuyo, Alejandro. Lo hizo la computadora, lo hizo la calculadora. Bueno, no, era mucho, era el 9% de la población, 15.000 personas, el 9% de la población. En ese momento, después en el 900 aumentó, ¿te acordás que lo dijimos? Sí. Y Barran y Nahum hablan del 11% en el 900, o sea que bueno, todavía quedaría la incógnita. ¿Y qué pasó después del 900? Pará, después del 900 la seguimos la semana que viene, ¿te parece? La seguimos. Antes de despedirte, quiero recordarles a todos que los que quieran sumarse a los cursos en línea de nuestra querida Marcia Collazo, tienen que comunicarse con ella usando su correo electrónico, que es bien sencillo. Apellido y nombre, collazomaria@gmail.com. Marcia. Si van a María, van a ir a otra profe. Collazo Marcia. Recuerden una cosa, que Collazo es con Z y Marcia con C. ¿De acuerdo? Es collazomarcia@gmail.com y ahí entran en comunicación con Marcia a los efectos de conocer los detalles de este curso, que del modo en que está diseñado permite que personas que no están desde el arranque puedan sumarse sin por eso sentirse en desventaja, ¿verdad? Exactamente, más en esta época de cuarentena, de virtualidad, cuarentena entre comillas, ¿no? Y además te diría una especie de angustia existencial de la que tenemos que hablar en algún momento, porque no sabes cómo la gente se vuelca a los cursos. Por más que a veces uno tenga cierto agotamiento mental y anímico, que sin duda lo tenemos, pero cómo se vuelcan estos cursos, Bueno, también claro, es síntoma que puede significar más de una cosa, ¿no es cierto? Sí, por eso digo que lindo para conversarlo en algún momento. Bueno, a sus órdenes, Marcia querida, un beso bien grande, feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti y para la audiencia. Marcia Collazo nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.